en gases. ¿De acuerdo? Bueno, la mayoría de las aplicaciones prácticas cumplen con la condición de gas perfecto. Entonces, la compresibilidad de los gases se estudia con la ley de los gases perfectos, que como ustedes vieron en termodinámica, pero no sé si se acuerdan, la ley de los gases perfectos establece que la relación entre presión, volumen, masa y temperatura cumple con la ecuación P por B es igual a nRT. Bien, esa es la ecuación de los gases perfectos. Bien, pero ¿de dónde salió y qué significa esa ecuación? Entonces, primero hay que considerar un sistema cerrado, un volumen, un sistema cerrado. Es decir, que no permite el intercambio de masa a través de sus fronteras, donde dentro del sistema existe una presión, existe un volumen, existe una masa expresada como número de moles, ya vamos a repasar eso, y una temperatura T. Bien, ahora, la presión en el sistema MKS, en el sistema de unidades metro, kilo, segundo, la presión se mide en pascales, newton por metro cuadrado. El volumen se mide en metro cúbico. La temperatura se mide en Kelvin. Cuidado con esto, con grados Kelvin. Ahora vamos a ver eso. Y N, que es el número de moles, se mide en número, es adimensional, número de moles. Número de moles, que no tiene dimensiones. O sea, moles. En realidad la dimensión son moles. Son moles, es una unidad de masa. Bien, en química. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Y con estas unidades vamos a ver, fíjense, ya se definió las unidades de la presión, del volumen, de la temperatura y del número de moles. Y con estas unidades, las unidades de R, que es la constante universal de los gases, constante universal de los gases, R tiene las unidades de joules, energía, por mol, por Kelvin. Bien, esas son las unidades de la constante universal de los gases. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, si no entienden algo me avisan. Bueno, entonces, para entender qué significa la ecuación de los gases perfectos, se va a partir de lo que se llama un proceso isotérmico. Proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Significa que la temperatura es constante. Entonces, en realidad lo que sucedió, jóvenes, es que hace muchos años atrás, más o menos en el 1600 y algo, dos individuos llamados Boyle y Marriott estudiaron el comportamiento de un fluido a temperatura constante. Si tomaron la temperatura ambiente, piensen que están en su cuarto, temperatura ambiente, temperatura constante, ¿no? Y tomaron un volumen y vieron la relación entre la presión y el volumen. Entonces hicieron una tablita para un volumen y la presión y midieron volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2, como inflar un globo, ¿me entienden? Tomar el globito, inflaban el globito, aumentaba el volumen y aumentaba la presión. Más presión, más volumen, más presión, más volumen, más presión, más volumen. Y luego hicieron la gráfica. Graficaron en un diagrama
típico de termodinámica, presión, volumen, y graficaron esta tabla de puntos. Entonces les dio una cosa así. Entonces, como Boyle y Mariotte habían estudiado geometría analítica, entonces agarraron y dijeron, ah, esto tiene la forma de una hipérbola equilátera. Y aproximaron la ecuación. Si ustedes recuerdan de cálculo, nadie está esperando, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan de cálculo, una hipérbola equilátera y X tiene esta forma. Se llama equilátera porque es simétrica. Bien, y la ecuación, por supuesto, los valores negativos no nos interesan, no interesan para el proceso físico, pero esta ecuación es del tipo I igual a una constante sobre X. Entonces, si uno ahora hace este ajuste, I es la presión, y X es el volumen. Y es la presión y X es el volumen. Es decir, que la presión es una constante sobre el volumen. Es decir, que P por B es una constante. La ley de Boyle-Mariotte para temperatura constante. Es decir, que P por B es igual constante. ¿Qué significa? Bueno, significa que P1 por B1 es igual a P2 por B2 es igual a P sub I por B sub I. Bien, ahora, si ustedes recuerdan de la ley de los gases perfectos, P por B es igual a nRT. Como el número de moles es una constante, y en esa época todavía no había esto, pero si hacemos esto constante, Boyle-Mariotte es un caso particular de la ley de los gases perfectos para un proceso isotérmico. ¿Se entendió el proceso isotérmico? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bueno, de hecho, esto lo estudiaron en termodinámica, ¿o no? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, no sé si así, pero bueno. En todo caso, repasamos. Bien. Entonces, años después, Gay-Lussac, bastantes años después, hizo este experimento. Cambió la temperatura. Hizo la misma gráfica, presión-volumen, para una temperatura, ¿no? Para una temperatura 1. Y tuvo una constante 1, o sea, dijo P por B es igual a una constante 1 para la temperatura 1. Y hizo el gráfico para una temperatura 2, o sea, cambió su temperatura ambiente y le dio una curva paralela. Una constante 2 para una temperatura 2. Entonces tuvo P por B, la ecuación constante 2 para T2. Bueno, y así siguiendo. Entonces Gay-Lussac agarraron y dijeron, ah, qué bien. Vamos ahora a graficar la constante con la temperatura. O sea, hicieron el gráfico de estas constantes con estas temperaturas. Bien, entonces obtuvieron una curva así. Los puntitos eran estos y les dio una recta. Una recta donde, si ustedes recuerdan, si esto es Y y esto es X, la ecuación de la recta que pasa por el origen es igual a Y igual a M por X, donde M es la pendiente de la recta. Si este es el ángulo θ, la tangente de θ es la pendiente de la recta. ¿Se entendió? Bueno, entonces, esta ecuación será la constante igual a otra constante, la vamos a llamar esta constante estrella,
por la temperatura. Entonces vinieron aquí y dijeron, P por B es igual a una constante, pero esta constante es esta. Será la constante estrella por T. O sea que se obtiene la ley de Gay-Lussac, que P por B sobre T es una constante estrella. ¿Eso qué significa? Que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2 es igual a P I sub I, B sub I sobre T sub I. La condición es que N es constante, o sea, no cambia el número de moles. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, luego, en un paso siguiente, dijeron, vamos a hacer el experimento con el gas 1, el gas 2, el gas I, y variando las masas. Pero refirieron a este gas su número de moles, N1, N2, N3. No hay que olvidarse que el número de moles no es otra cosa que la masa dividido el peso molecular del gas. O sea, es la masa dividido el peso molecular. Y en principio no tiene dimensiones porque es masa sobre masa. El número de moles es un múltiplo del peso molecular. Supongamos que uno pesa 100 kilos y aparece otro individuo que pesa 200 kilos. Entonces el número de moles es 2. Aquí vale 1, aquí vale 2. Y si aparece otro que pesa 50, el número de moles es 0,5. O sea, el número de moles es un factor, es una proporción del peso molecular. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, la masa se expresa con el número de moles y eso permite también considerar distintos gases porque estamos considerando distintos pesos moleculares. Entonces, graficaron esta constante con el número de moles. Graficaron esta constante estrella con el número de moles. ¿Y qué les dio? Otra vez dio una recta. Y nuevamente la pendiente de esta recta va a ser una constante 2 estrellas. Entonces esta ecuación va a ser la constante estrella, esta de aquí, va a ser igual a la constante 2 estrellas multiplicado por el número de moles. O sea que nos queda que P por B es igual sobre T es igual a la constante 2 estrellas, perdón, la constante 2 estrellas por N. Bien, esto implica que P por B es igual a la constante 2 estrellas por N T. Y luego de muchos estudios se dieron cuenta que esta era una constante constante. O sea, esta ya no variaba con nada. Esta era una constante, una verdadera constante. Y a esta constante la llamaron constante universal de los gases. Perfectos. Que en muchas aplicaciones prácticas funciona bien. Entonces, P por B es igual a N R T. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora yo hago P por B igual a NRT y digo que T es constante, se dice que el proceso
es isotérmico. Entonces, P por B, esto es una constante. Porque esto es constante, N es constante, R es constante, T constante, entonces P por B igual constante. O sea, la ecuación de los gases se simplifica en esta relación para un proceso isotérmico. ¿Se entendió? Isotérmico, temperatura constante. Iso igual térmico, temperatura. ¿Se entiende? Si ahora uno dice que la presión es constante, o sea, P por B es igual a nRT, y uno dice que la presión es una constante, el proceso se dice que es, ¿cómo se llama? Isobárico. Sí. Isobárico. Isobárico. Bárico presión, iso igual. Entonces, esto es una constante. Esto es una constante. Entonces nos queda que B sobre T es igual a NR sobre P y esto es una constante. O sea, en los procesos isobáricos, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2 igual a B sub I sobre T sub I. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si uno tiene P por B igual a nRT y el volumen es una constante, se dice cómo se llama el proceso. Isocórico. 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 Entonces, como B es una constante, nos queda que P sobre T es igual a NR sobre B, y esto es una constante, o sea que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2 igual a PI sobre TI. ¿Se entendió hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, ¿qué significa la ley de los gases perfectos? ¿Qué significa? ¿Quién les enseñó termodinámica? Ingeniero, disculpe, tengo una consultita. ¿Cuál? Lo que yo estoy viendo allí, la fórmula que usted puso, eso correspondería a los gases ideales, ¿no? Sí. Esa formulita, entonces, no sería aplicable para los gases reales, ¿no? Solo curiosidad sería eso. Gracias, ingeniero. El 80 o el 90% de los procesos se dan con gases ideales. ¿Para qué? Un gas, esta ecuación se cumple casi siempre. Solamente no se cumple cuando P es muy grande y la temperatura es muy grande. Solamente no se cumple en esos casos. Después, en el 80 o 90% de las aplicaciones prácticas se cumple. En particular, en mecánica de fluidos, se cumple casi siempre. ¿Respondí? Sí, sí, ingeniero. Bueno, está bien, ingeniero, gracias. No, de nuevo, dime, ¿qué pasa? Digamos, bueno, la pregunta que yo tengo es que si los gases ideales que obedecen a esas ecuaciones que usted nos menciona, ¿es posible trabajar con gases reales? O sea, para fines investigativos. No. ¿O no? Para gases reales hay un factor de corrección que es ZNRT. Este es el factor de corrección por gas real. ¿Se acuerdan de termodinámica de eso? Sí, la carta de la compresibilidad, algo así era. Algo así. Exactamente. Pero eso solamente si ustedes van y se fijan, para cada tipo de gas, solamente se aplica el factor de corrección cuando las presiones son muy grandes y las temperaturas son muy grandes. Si esto no cumple, Z vale 1. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces seguimos. Ahora, esta ecuación, ¿qué representa? Esta ecuación, ¿qué representa?
Esta ecuación no es otra cosa que conservación de la energía. No es otra cosa que conservación de la energía. A ver, el trabajo, primero para que se entienda y demostremos que es una expresión del principio de conservación de la energía, se va a analizar el trabajo de compresión y expansión de un gas. Entonces, si se toma un recipiente y se toma un pistón como este, y dentro del recipiente hay una presión P y un volumen, y se le aplica una fuerza F, y esto tiene un área omega, la presión es la fuerza sobre el área. El trabajo elemental va a ser cuando, como el desplazamiento se produce en esta dirección, el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento, θ vale 0 grados. Por lo tanto, el coseno de θ vale 1. El coseno de θ vale 1. Entonces, el trabajo elemental, que es el producto escalar, fuerza escalar, este es un producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un escalar, que es el módulo de 1 por el coseno del ángulo por... Y esto se hace porque, como ustedes saben, ¿no? Solamente la componente tangencial de la fuerza produce trabajo, la componente normal no. Y bueno, la expresión matemática que permite filtrar la componente normal es el producto escalar. Entonces, el trabajo elemental, en este caso particular que se está analizando, termina siendo F diferencial de X, siendo diferencial de X este desplazamiento. Ahora, como la fuerza es la presión por el área, entonces nos queda que presión por el área por diferencial de X, pero el área por diferencial de X es esto, y esto de aquí, que es el área por diferencial de X, es el diferencial de volumen. O sea que el trabajo elemental al comprimir el gas es presión por diferencial de volumen. Esto es trabajo de compresión. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, si uno quiere obtener el trabajo total, uno integra entre 0 y W del diferencial de B, de la integral de P diferencial de B, entre 0 y B. Y vamos a integrar para una condición, para P constante. Entonces, esta integral da W, esta, W menos 0, 0. Y como P es una constante, puede salir y nos queda P por B. O sea que el producto P por B, jóvenes, o P diferencial de B, es trabajo, es energía. Y fíjense que las unidades dan muy bien, porque las unidades del trabajo es joules en el sistema metro kilo segundo. La presión es pascal, es newton por metro cuadrado, y el volumen es metro cúbico. O sea que esto con esto nos queda newton por metro, que es joule. ¿Se entendió que presión por volumen es el trabajo de compresión? Sí, ingeniero. ¿Ya lo sabían? Sí. Y si no lo sabían, lo saben ahora. Bueno, ahora, fíjense, esto es muy importante que se entienda. ¿Qué pasó aquí? Aquí. ¿Están viendo la pizarra, no es cierto? No, ingeniero. ¿No están viendo la pizarra? Dejé de compartir. No. A ver, de nuevo. Ahora,
Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve la pizarra? Bueno, Sí, entonces, sir. si ahora tenemos el volumen de control nuevamente y se le aplica un trabajo externo de compresión, se le está entregando energía al sistema. Por lo tanto, el trabajo de compresión, donde uno entrega energía, es positivo. Pero si el sistema realiza un trabajo, esto es compresión. Si el sistema realiza un trabajo, el sistema se expande. Expansión. Entonces, el sistema realiza un trabajo y es negativo. ¿Se entendió? Esa es la convención de signos que vamos a usar. Ahora, si se va a esta ecuación, P por B igual a NRT, esto es trabajo. ¿Y esto qué es? Esto es lo que se llama la energía interna del gas. Energía interna del gas. E, que es N por R por T. Bien, entonces el trabajo, cuando uno comprime, el gas gana energía. Y aquí hay una energía interna. Entonces, compresión, el gas gana energía. Entonces la energía interna aumenta. Expansión, entonces el gas pierde energía. ¿Se entiende? La energía interna disminuye. Entonces, aquí esto es muy importante. Si el gas, la energía interna aumenta, entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Si la energía interna se pierde, ¿qué pasa con la temperatura? Se enfría. Disminuye la temperatura, el gas se enfría. Entonces, para que les quede grabada la idea en la cabeza, piensen en un inflador de esos que uno tiene para inflar una pelota de fútbol o de voleibol o de básquet. ¿Ya lo tienen en mente? ¿Tienen en mente el inflador? Sí. Sí. Entonces, hay un volumen en el inflador. ¿Ven mis manos? Hay un volumen en el inflador. Entonces, hay una presión. Presión por volumen, presión por volumen, presión por volumen. Entonces, en cada bombeada estoy entregando energía. ¿Y qué pasa con el inflador? Se calienta. Porque el trabajo externo se transforma en energía interna del gas. ¿Se entendió? Mientras que en los sistemas de aire acondicionado o en los refrigeradores se abren las válvulas y el gas se expande y al expandirse se enfría y permite tomar calor y transferirlo al medio. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí. Sí. Bueno, entonces ahora damos un paso adelante. Si ahora se toma el sistema que tiene una energía interna y se le agrega trabajo positivo porque estoy entregando energía, la convención de signos puede ser cualquiera, jóvenes. Puede ser que en termodinámica estén usando una convención de signos inversa. Eso no interesa. En nuestro caso, a mí me gusta esta convención porque tiene sentido físico. Entonces, si ahora el gas realiza un trabajo, se pierde energía. Pero de la misma forma también el sistema puede recibir calor, en cuyo caso gana energía, o el sistema puede entregar calor, en cuyo caso pierde. Y el balance de energía es muy simple. El cambio en la energía interna, que es la ley de conservación de la energía, va a ser igual al trabajo más el calor. Pero por supuesto, el cambio en la energía interna es la energía final menos la energía inicial. Esta es final y esta es la inicial. Va a ser igual a más menos el trabajo y más menos Q, porque la energía es una magnitud escalar.
entonces se suma y se resta algebraicamente. ¿Se entendió? Entonces, en esta ecuación hay que introducir el calor y el trabajo con su signo, con esta convención de aquí. ¿Se entendió? Sí, ¿Estamos ingeniero. hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, Perdón, ingeniero. Entonces, en este caso, si entra al sistema trabajo o el calor, en este caso sería positivo, tomamos el signo, ¿no? Y claro, si es acá, salida, sería negativo. por eso aquí está, mira, si entra, ¿lo ves? ¿Ves o no ves? Está entrando trabajo, estoy comprimiendo. ¿Cómo es el trabajo? Positivo. Si entra calor al sistema, ¿lo ves? Es Sí, positivo. sí. Ahora, si el sistema hace un trabajo, el gas se expande, está entregando, entonces pierde, es negativo. Y si el sistema entrega calor, es negativo. ¿Se entendió la lógica? Sí, muchas Entonces, gracias. esta convención, que puede ser distinta a la que usaron en termodinámica, esta convención está asociada con esta ecuación, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Van juntas. Es la convención con la ecuación. ¿Se entendió? Positivo si es compresión o ingreso de calor, negativo si es expansión o pérdida de calor. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, espero que ahora sí lo hayan entendido de verdad. ¿Sí o no? Si no, lo explico de nuevo, porque esta es la última vez, jóvenes. Ya lo vieron en termodinámica, solo Dios sabe cómo, y ahora, después de esta, no hay más. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, ahora, hay los procesos, así como hay procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos, también hay procesos, ¿cuál falta? Adiabático. Adiabático, que son muy importantes en mecánica de fluidos. Entonces, en un proceso adiabático, lo que sucede es que el sistema tiene su energía interna, tiene su presión, volumen, temperatura, el número de moles. El sistema recibe trabajo por compresión o puede entregar trabajo, ¿de acuerdo? Pero el intercambio de calor con el medio, ¿cuánto vale? 0. Esta es la definición de proceso adiabático. No intercambia calor, no puede recibir calor y no puede entregar calor. Está completamente aislado. Esa es la definición de proceso adiabático. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora uno hace el diagrama presión, volumen, como hicimos la ley de Boyle-Mariot, Gay-Lussac y todo lo demás, presión, volumen, para un proceso adiabático, uno también obtiene una ecuación que es así. A esta ecuación se le da el nombre de politrópica. Politrópica. Y la ecuación es P por B, pero a un exponente, K igual constante. O sea, experimentalmente se demuestra que no, o sea, se mide y se llega a la expresión de que para un proceso adiabático se cumple la condición de que para un isotérmico K vale 1, pero para un adiabático K tiene un valor distinto de 1, que es el exponente de la politrópica. Después vamos a ver que K es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. C es calor específico del gas. A, presión constante, SP, y CB es el calor específico a volumen constante. Por tanto, K no tiene dimensiones, es adimensional. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Bueno,
Además, como el sistema está aislado, la masa del sistema es una constante. Entonces, ahora tengo que cambiar el pizarrón porque ya no me da. Siguiente página. Ahí. Entonces, llegamos a que P por B a la K es constante para un proceso adiabático. Bien, bueno, entonces, ahora, como la densidad, jóvenes, es igual a masa sobre volumen, entonces de aquí se puede despejar el volumen, o sea, el volumen va a ser la masa sobre la densidad. Y si este volumen se lo introduce aquí, nos queda que P por B a la K, o sea, por masa sobre ρ a la K, es constante. O sea que P por masa a la K sobre ρ a la K es una constante. O sea que P sobre ρ a la K es una constante sobre masa a la K. Pero la masa del sistema, ¿cómo es? Constante. O sea que todo esto, ¿cómo es? Constante. O sea que en un proceso adiabático también se cumple la ecuación P sobre ρ a la K igual constante. ¿Qué significa esto? Que P1 sobre ρ1 a la K es igual a P2 sobre ρ2 a la K igual a P3 sobre P sub I, perdón, igual constante. ¿Se entendió? Y esta ecuación se llama ecuación de Laplace. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, también podemos ahora hacer una expresión más. Que P por B a la K es una constante. Ahora, de aquí podemos despejar P. P es igual a una constante sobre B a la K. Y sabemos de la ley de los gases, P por B es igual a N RT, o sea que P por B sobre T es igual a NR, pero esto es una constante, o sea que si ahora junto estas dos ecuaciones, nos queda constante sobre B a la K, sustituyo la presión por B sobre T es igual a una constante. ¿De acuerdo? Entonces ahora, finalmente, lo que hago es invierto, o sea, hago la constante, esta es una constante estrella, para que no sean las mismas constantes. Esta es una constante estrella. ¿De acuerdo? Entonces nos queda que B a la K sobre B, o sea, esto lo mando allá y esto lo mando aquí, por T es una constante 2 estrellas. Listo. Entonces nos queda que T por B a la K exponentes de la misma base, o sea, el exponente se resta cuando la base de la potencia es la misma. A la K menos 1 es igual a constante. O sea que en resumen, jóvenes, para un proceso adiabático, en un proceso adiabático, se cumplen las ecuaciones P por B a la K igual constante, que las vamos a usar indistintamente ya sin demostrar, y T por B a la K menos 1 igual constante. Por supuesto, también se cumple la condición P igual y P por B igual a MRT. Por supuesto. ¿Se entendió? Y la ecuación de la energía es que el cambio de energía es igual a más menos W más menos Q, pero esto es cero, entonces solamente se cumple esto. Esas son las ecuaciones de un proceso adiabático.
¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo Sí. entendieron? Sí. Bueno, se supone que ya lo sabían, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ingeniero, pero valió la pena recordarla con usted. Bueno, es que conmigo es aparte la cosa. Bueno, ahora vamos a fabricar un termómetro. ¿Quieren fabricar un termómetro? Entonces, ¿cuál es la sustancia más abundante del universo? No del universo, de la Tierra. ¿Cuál es la sustancia más abundante? El agua. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, Celsius, a veces la vida es bastante más simple de lo que uno se imagina, agarró y dijo, ¿cuál es el elemento más abundante en la Tierra? El agua. Entonces, a 0 grados va a ser el punto de congelamiento y el otro cambio de estado, porque de aquí para abajo es sólido. Este es el tramo en que el agua es líquida y de aquí en más es gas. Entonces, el otro cambio de estado agarró y dijo, esto es ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces agarró y dijo, a esto le vamos a dar el valor de 0 y a esto le vamos a dar el valor de 100 grados Celsius y esto lo divido en 100 partes iguales. Un genio Celsius, ¿eh? Podían haber sido cualquiera de ustedes y la escala se hubiera llamado su nombre. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, el problema del termómetro de Celsius y de la escala de Celsius es que empezaron a aparecer, ¿qué cosa? Temperaturas negativas. ¿Están de acuerdo? Empezó a aparecer -1, -2, no sé qué dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vino uno que se llamó Kelvin. Y Kelvin dijo, vamos a mantener la graduación, la escala, la división va a ser la misma. Y voy a ir para abajo, y 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 para abajo, hasta encontrar ¿qué cosa? El 0 absoluto. Y a esta escala de temperaturas se la llama escala Kelvin, donde este es el 0 absoluto. Por supuesto, para el 0 del punto de congelamiento hay 273.15. Como es el 0 absoluto, ya no hay valores negativos, todos son positivos. Y esta temperatura, cualquiera, va a ser la temperatura Kelvin, va a ser al factor 273.15 más la temperatura en grados Celsius. Fíjense que el grado Kelvin es una K mayúscula y el grado Celsius es así y el grado Kelvin es así, no tiene grado. Así, esa es la simbología en el sistema MKS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la escala? Sí, ingeniero. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo llegó al 0 absoluto? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, entonces,
resulta que ahora ¿cómo llega al cero absoluto? Entonces, parte de esta ecuación. Esto es lo que se llama la energía interna. Es la energía interna. Entonces, Kelvin dice, y esta temperatura está en Kelvin, si esto es cero, la energía interna es cero. ¿Y qué es la energía interna desde el punto de vista de la energía cinética? Si este es un recipiente cualquiera, lleno de gas, si este es un recipiente cualquiera, lleno de gas, ¿de acuerdo? Entonces, si uno enfría y enfría y enfría, la energía interna es la energía cinética de agitación de las moléculas. La energía cinética vale 1/2 de la masa de una de las moléculas al cuadrado. Entonces, si yo ahora sumo, tengo toda la energía cinética. Entonces, la energía interna no es otra cosa que la energía de agitación de todas las moléculas que están dentro del depósito. Esa es la energía interna. ¿De acuerdo? Esa es la energía interna. Entonces, a mayor temperatura, más energía interna. Menor temperatura, menos energía interna. Entonces, Kelvin agarra y vincula y dice, bueno, va a haber una temperatura que es el cero absoluto, donde la energía interna de agitación, ¿cuánto vale? Vale 0. Y eso hoy tiene increíbles aplicaciones con respecto a los superordenadores, los supercomputadores y la inteligencia artificial y el minado de bitcoins. ¿Qué sucede? Que uno tiene la computadora, por ejemplo, para una aplicación práctica de este concepto, ¿no? Y en este momento, si ustedes están en una computadora, la computadora está, ¿qué está haciendo? Está tomando energía de la red, ¿no? Aquí hay un proceso y está liberando calor, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque por el efecto Joule los circuitos están trabajando y cuadrado por R, o sea, la potencia es I cuadrado por la resistencia y está liberando calor. Entonces, si la temperatura ambiente es muy alta, la computadora tiene que levantar su temperatura hasta que sea mayor que la temperatura ambiente para poder transferir el calor. Entonces, ¿cuáles son los lugares ideales para poder poner ordenadores y supercomputadoras? Donde la temperatura ambiente es muy baja. Fíjense que cuando los celulares se calientan, porque el ambiente está la temperatura es muy alta, ¿no? Entonces, a veces que el celular deja de funcionar. Entonces, una forma de resolver el problema es apagarlo y se lo mete en el refrigerador. El refrigerador baja su temperatura y uno lo vuelve a encender y todo vuelve a la normalidad, porque justamente hemos bajado la energía interna. Y por eso hoy, para todos los procesos de inteligencia artificial que consumen mucha energía y consumen mucha energía y liberan mucho calor, necesitan, para ser lo más eficiente posible, estar en los lugares más fríos del planeta. Por eso es que Estados Unidos ahora quiere Groenlandia para poner sus centros de datos en esos lugares. ¿Se entendió la aplicación práctica del concepto del cero absoluto? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, finalmente, jóvenes, diga. Perdón, una consulta, ingeniero. Como usted vamos a llevar por si acaso el sistema, perdón, el Fahrenheit y Rankine, o ya no va a ser necesario eso. No, ya no. Gracias. A ver, los grados Fahrenheit no es otra cosa que es 0, que no es 0, es 32. Es el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Y esta división es la división inglesa. Como los ingleses se creen especiales, como esos tipos se creen especiales, ¿no es cierto? Entonces agarraron y además son especiales y medio raros, ¿me entiendes? Porque por lo menos Celsius
tuvo 2 dedos de frente y agarró y dijo, en cada cambio de estado voy a poner 0 y 100 y divido en 100 partes iguales, la escala decimal, ¿no? Entonces, ¿me están escuchando, no es cierto? Sí, ingeniero. Escucha. Bueno, entonces, los ingleses hicieron una escala diferente, que es Fahrenheit. Si la memoria no me falla, al 0 le pusieron 32 y a la evolución 180, algo así es. Entonces, ya la división no es en 120 partes. Y Rankine no me acuerdo la división, pero es lo mismo, es otra escala de división. Entonces, no tiene aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas se dan en Celsius y en Kelvin. Celsius y Kelvin. Eventualmente algún instrumento podría llegar en Fahrenheit, lo que hay que hacer es la transformación. Es una regla de 3. ¿Estamos? Sí, ingeniero. O sea, bien, por último, ¿me están escuchando, no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya. Entonces, por último, P por B es igual a NRT. Esta es la ecuación general, pero también se puede, donde esta constante, que es la constante universal, se expresa en joules, porque esto es energía, joules, estos son moles, y esto es Kelvin. Entonces es joules por mol por Kelvin. ¿Se entendió? Pero si ahora hacemos P por B igual a N, que es la masa dividido el peso molecular por R por T, y de esta ecuación se toma la constante universal dividido el peso molecular, y a eso se le da el nombre de R minúscula, y esta masa viene aquí abajo, nos queda que P por B sobre la masa es igual a la constante R minúscula por T, pero la densidad es B sobre masa, o 1 sobre ρ es igual a masa sobre volumen. Perdón, me equivoqué aquí. Esto es masa sobre volumen y esto es volumen sobre masa. O sea que si ahora esto se sustituye aquí, nos queda que P sobre ρ es igual a R por T. Que esta es otra forma de escribir la ley de los gases, donde R minúscula se llama la constante particular del gas. Esta es una sola, no cambia, tiene un solo valor siempre, por eso es la constante universal. Y esta es la constante particular del gas y cambia gas a gas. Y se expresa, si ustedes hacen el análisis de unidades, así como R se expresa de esta forma, la constante particular se expresa en joules y en vez de mol es por kilo de gas, kilomasa por Kelvin. Esas son sus unidades. Y cambia de un gas al otro. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, listo. Por hoy día se terminó. Bien. ¿Alguna duda? Solo una consulta, ingeniero. Usted mencionó que esa R sería la constante de los gases universales, ¿no? La R Mi pregunta, mayúscula. sí, y la R minúscula sería ya para cuando se habla de gases determinados, ¿no? O sea, por ejemplo, la R del dióxido de carbono. La R del sería otro tipo. aire. Exactamente. Ujú. Ah, ya, Esa ya. R minúscula va cambiando gas por gas, mientras que la E, porque está dividida por el peso molecular del gas. ¿Se entendió por qué? Sí, sí, ya. Porque está dividida por el peso molecular. Está dividida por el peso molecular. ¿Lo ves aquí? La R minúscula aquí es la constante universal, que es la misma para todos los gases, por eso se llama universal, dividido el peso molecular del gas. Entonces hay una R1 para un gas
1 hay una R2, para un gas 2, y así siguiendo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bien, clase avanzada, clase estudiada. El miércoles, Dios mediante, terminamos el capítulo de propiedades físicas. Si hay cualquier tema, yo les aviso. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. Bueno, nos vemos, jóvenes. Gracias. Hasta Espero luego. que haya sido útil. Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias Hasta por el luego, repaso. ingeniero.